Nos encontramos hoy en la Galería Vasari, cuyo nombre evoca el primer crítico de arte, Giorgio Vasari, y hemos plegado hoy a nuestro diálogo habitual con Juan José Sebrelli al doctor Rodolfo Terraño, que acaba de publicar el libro urgente llamado Al País, de Sudamericana, y que tiene una vasta trayectoria política. Como ustedes saben, ha sido jefe de gabinete en el gobierno de la Rúa, ha sido legislador nacional en más de una oportunidad, fue también ministro de Obras Públicas del doctor Alfonsín. Todos deben de recordar aquel, podríamos decir, fallido intento de privatizar Aerolíneas Argentinas cuando él era ministro, y con él vamos a tratar de decodificar un poco el pasado inmediato y el futuro de la Argentina. Vamos a los auspicios y enseguida volvemos. Una empresa joven en un mundo que avanza. Medanito, tenemos energía, somos energía. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822 20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Está, Juan José, formulada la presentación. Te invito a iniciar el diálogo con el doctor Terraño. Bueno, yo quería comentar un artículo que has escrito estos últimos días en un periódico. Vos hablabas del fin del apogeo económico, debido, y dabas todos los motivos, algunos de tipo mundial, la crisis mundial, la posibilidad de un enfriamiento de la economía china, en fin, todas estas cuestiones de comercio internacional que tanto han incidido en el apogeo económico argentino, y otras de tipo local, de tipo nacional. Todo eso daba un panorama que muestran que el año que viene, gobierne quien gobierne, el oficialismo o la oposición, va a ser un año muy difícil y que va a haber que tomar medidas muy serias, medidas que a largo plazo van a ser totalmente beneficiosas para el país y son las únicas que nos van a sacar de este atraso, de esta decadencia que no empieza con los Kirchner, sino que viene de lejos, viene del siglo XX, es lo único. Pero en el corto plazo trae conflictos, trae molestias, es decir, no hay cambio gratuito, hay que pagar por los cambios. Bueno, vos hablás de que debe haber un gobierno que haga las cosas bien, obviamente, y una oposición que lo apoye. Es decir, llegar a algo así como un acuerdo, que es esencial. Por ahí hablas de Unión Nacional, yo en eso no estoy de acuerdo. La Unión Nacional es un concepto que han manejado todos los autoritarismos, pero sí en el acuerdo. El acuerdo es, y aún el pacto, es la esencia misma de toda política lúcida. Y acá hay como una especie de rechazo por eso. Se critica. Los acuerdos parece que son traiciones. El acuerdo es fundamental. Ahora, yo personalmente, y me interesa escuchar tu opinión, soy un poco escéptico a que todas estas condiciones se vayan a dar. Bueno, yo creo, como Adolfo Bioy Casares, que tanto el optimismo como el pesimismo son cuerpos extraños en la inteligencia. Me parece que uno tiene que hacer un esfuerzo de inteligencia para entender dónde estamos, cuál es la evolución posible y de qué modo podemos influir en el buen sentido.
Yo no creo haber hablado de la Unión Nacional porque, como vos, no comparto esa idea. Yo creo que, en primer lugar, no puede haber unanimidad sobre nada. No hay democracia es pluralidad. Pero por supuesto, pero además porque no hay identidad de intereses, no hay identidad de representación. Por supuesto, la sociedad es policlasista, las diferencias regionales existen. Unión Nacional, en ese sentido que, como señalás, lo han presentado los mesiánicos, los dictadores. No, yo no creo en eso. Creo que hace falta tampoco en que la oposición deje de ser oposición. Creo que hay ciertos acuerdos, ciertas condiciones sine qua non, que hay que ponerlas bajo un paraguas y eximirlas de la competencia electoral y parlamentaria. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. Bueno, claro que es difícil. Si no se haría solo, se haría espontáneamente. Creo que requiere un esfuerzo grande. Cuando empecé con esto, y yo puedo hoy día hacer este esfuerzo y puedo tener un diálogo fructífero con distintos sectores, porque no soy candidato presidencial, ¿no? Si yo fuera candidato, nadie traería agua a mi molino, ¿eh? Entonces, esa distancia me ha permitido promover ciertas cosas. El 17 de diciembre, por ejemplo, se presentó un acuerdo escriturado. Yo digo escriturado porque los acuerdos verbales son efímeros, ¿no? También puede ser que uno firme algo y después no se cumpla, pero este es un acuerdo firmado, y firmado por gente como Alfonsín y Macri, como Duhalde y Wiener, como Margarita Stolbizer, María Eugenia Stensoro. Es un arco bastante amplio. Ahora vos me podrías decir, sí, pero ¿sobre qué se pusieron de acuerdo? Sobre la gobernabilidad y sobre el respeto a las instituciones, pero eso es obvio, bueno, es lo que dice la Constitución, sí, claro, pero es lo que no se cumple. Y luego hay algo que me parece que es muy importante, que es la idea del estatuto de la inversión. Porque, aunque a mucha gente le parezca desolador, yo insisto en esto: si nosotros creciéramos sin parar a 5% anual, con condiciones que, como bien señalabas, van a ser menos favorables que las del pasado reciente, si creciéramos a ese ritmo, en el 2025 alcanzaríamos el ingreso per cápita que Eslovaquia tiene hoy. Esa no es la idea que tenemos en general. Y para eso hace falta una inversión muy alta. Digamos, hay que agregar a la inversión actual 22.000 millones de dólares. Inversiones fundamentalmente en energía, en infraestructura, que son inversiones que se recuperan a los 9, 10 años. Muy bien, hay que salir de los subsidios. Los subsidios representan hoy día 11 millones de pesos por hora. Si uno quita los subsidios, se incendia el país. Si no los quita, se incendia el fisco. Esa es la alternativa. Bueno, entonces eso requiere una operación quirúrgica que no se puede hacer si el Congreso, donde el Ejecutivo no va a tener mayoría, los sectores de poder, los sindicatos, los empresarios y el partido que esté liderando la oposición critican o no apoyan las medidas del Ejecutivo. El retraso cambiario, lo mismo. Pero a mí me parece que el problema político es que si hay reelección va a haber desencanto. Y si hay cambio, va a haber añoranza. Va a decir, estamos mejor con los... Claro. Sí, ese es el grave problema. Y eso, si no hay acuerdo mínimo, va a perjudicar al actual gobierno si es reelegido o a la actual oposición si es elegida. Ahora, ¿hay algún político en la Argentina a la altura de Felipe González, que es uno de los grandes políticos del siglo XX, como para tener ese poder de convicción y esa fuerza de voluntad de ir en contra de la corriente, que era aislacionista, a la manera tradicionalmente española,
Y sin embargo logró convencerlo y ganaron. Y entraron en la Unión Europea y bueno, y con todas las consecuencias tan positivas. Hay alguien en la Argentina que tenga esa capacidad, algún político que tenga esa capacidad que tuvo Felipe González, ¿no? O que tuvo Cardoso en Brasil, por ejemplo, ¿no? Bueno, Felipe González... De los que digo, me sí. refiero. Está bien, ejemplo, sí. Tal vez lo tendrías vos, pero me refiero a los que están en este momento candidateados, ¿no? Hay gente muy inteligente. Me refiero exclusivamente a los que están candidateados y a los que tienen, y dentro de los candidatos, los que tienen posibilidad de llegar, ¿no? Que no son muchos. Bueno, yo creo que Felipe González no fue Felipe González hasta que se transformó. Y me parece que nada aclara más la mente que la necesidad. El gobernante que tiene una necesidad produce cambios a veces sorprendentes, porque sí, la desesperación pero produce sin llegar a la desesperación. La necesidad realmente tiene un efecto iluminador, y sobre todo en este momento, porque la campaña electoral siempre obliga a la diferenciación. Sí. Ahora, reciclando un poco la pregunta anterior de Juan José y haciéndolo más brutalmente, ¿Duhalde o Alfonsín? Veamos. Pusiste en un brete. No, en ningún brete, no, porque yo creo, en primer lugar, lo que dije es que no se trata solamente de quien es presidente, aunque por supuesto el que tiene el timón orienta al Muy barco. Personalista esa política. ¿Sí? Bueno, está bien, pero no lo ha sido en muchos casos. Por ejemplo, en materia económica, Menem tuvo que resignar el personalismo, porque si no lo devoraba la hiperinflación que continuó los 2 primeros años de él. Entonces, no siempre, la necesidad, como digo, aclara muchas veces la mente. Ahora, diferencias entre Alfonsín y Duhalde. Por un lado, yo creo que Alfonsín tiene más posibilidades de llegar que Duhalde a la segunda vuelta. Bueno, por ahora, por supuesto, no podemos saber. En el gobierno, Duhalde tendría algunas ventajas sobre Alfonsín. Digamos, es peronista, el peronismo tiende siempre a unirse a quien comanda. Entonces, el peronismo Se encolumnan los muchachos. Sí, un día es menemista, otro día es kirchnerista. Entonces, ahí se produce una atracción de parte... El líder imanta. Por supuesto. Y hay cosas que son cara y cruz, es decir, defecto y virtud. Es la misma moneda que, según donde uno la mire, cambia. El radicalismo es más principista y más autocrítico. Y eso a veces es malo cuando uno tiene que dominar situaciones difíciles. Ahora... El peronismo es más decisionista. Así es. ¿Hubiera preferido ser jefe de gabinete de Menem o de Kirchner? No, jamás habría sido, de ninguno de los dos. Pero, parece como Borges, fue alguna vez peronista Borges, ¿no? Siempre ha sido una persona decente, decía. No, pero yo no lo digo de una manera peyorativa. No sé si yo me equivoco, pero vos no apoyaste a Luder en el 83. No, yo no vivía en el país. No estabas en el país. No pero vivía. no es que